A continuación, ¿qué propone? Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos nuevamente en un programa más de ¿Qué propone? Para llevarles a ustedes información de todo lo que está ocurriendo en Venezuela con distintos entrevistados. Y en esta ocasión nos acompaña José Rafael Tarazona, es hermano de José Javier Tarazona, director general de Fundarredes, bueno, detenido hace bastante ya. Y quisiera comenzar preguntándole, ¿ha podido hablar con su hermano? Sí, gracias a Dios he tenido la oportunidad de conversar con él. ¿Lo hace siempre? Sí, constantemente tengo la posibilidad y bueno, gracias a Dios. No ha habido ningún impedimento de que pueda conversar con él. No. O antes sí y ahora no. Recién mi liberación existió como que ese freno en prohibirme retornar al centro de detención porque yo era un ex privado del mismo centro, del helicoide específicamente. Pero se conversó aguas adentro y como era el único familiar que tiene Javier aquí en la capital soy yo, pues se dio la oportunidad. Ok, ¿ustedes estaban juntos allí? En el helicoide sí, estuvimos juntos. ¿Coincidieron fue allí? Bueno, desde el momento de la detención Okay. Estuvimos juntos hasta 116 días, que fue el tiempo que estuve yo dentro de prisión. Él suma 900 y pico. 938 días, 2 años y aproximadamente ya 7 meses, 2 años, 7 meses. ¿Y qué sensación hubo cuando él se quedó y tú saliste? Oye, mucha tristeza y frustración de no poder tenerlo en libertad también. ¿Qué te dijo? Adelante, hermano, o sea, disfruta la libertad, una libertad muy limitada, si te soy sincero, pero él ha sido fuerte y ha aguantado todo esto. Cuando hablas de fortaleza, quisiera que detallaras cómo está su estado de salud, porque en reiteradas ocasiones se han hecho llamados, alertas. Sí, mira, creo que es una alerta constante. Empieza desde el inicio, no solamente de la detención, sino Javier ha sido un ser humano. Él estando una vez recién salido yo de prisión, tuve la oportunidad de sentarme en su escritorio para plantearle varias cosas que inclusive no están en el expediente o inclusive en la cadena custodia, porque a nosotros nos robaron muchas cosas, pertenencias de Javier, que al sol de hoy no aparecieron ni sabemos si aparecerán. ¿Qué cosas se robaron? Una camioneta, nuestras pertenencias, dinero, bueno, pare de contar. Como yo le dije a él, inclusive, recuerdo febrero del 2022 en su oficina, le dije, yo no le deseo esto a nadie, ni siquiera a ustedes. O sea, la prisión, es algo que yo no se lo deseo a nadie, lo he dicho públicamente y aprovecho este espacio para repetirlo. La noticia que ayer despertando me tomó por sorpresa, que cualquier ser humano vaya a prisión por, lo he dicho públicamente, no, desconozco las razones, no he indagado mucho, pero no se lo deseo a nadie. De hecho, no le deseo que lo maltraten como nos maltrataron a nosotros, que... O sea, ¿no te alegraste de que él cayera No. a pesar de lo que les hizo? No. Y de que los acusó injustamente, según se dice. No me alegro y lo ratifico, según está en el expediente. O sea, tú revisas el expediente que tiene más de 800 páginas, folio tras folio, y no existe ni un elemento de convicción para que Javier Tarazona y quienes estamos en el expediente estemos pasando toda esta situación que nos ha deteriorado, nos ha cambiado la vida por completo. Maduro dijo que cuando a los conspiradores, a los terroristas, como ellos califican a la gente, pues los apresan, se orinan, se hacen pupú. O sea, ¿tú escuchaste eso? Sí, sí. ¿Qué sentiste cuando escuchaste eso? ¿Qué pensaste? Mira, nosotros vivimos esa situación los primeros días. Es, mejor dicho, un libro que nosotros pasamos y lo vamos a dejar en el olvido. O sea, hablar de lo que nos hicieron y lo que hacen
no suma ahorita. Nosotros queremos es libertad, queremos realmente la reconciliación, queremos ir hacia la paz, porque nos lo merecemos como venezolanos, y más allá de todo lo que nosotros estamos viviendo, digo todo, Tarazona, los presos políticos que están detrás de manera injusta, presos, merecen una oportunidad para vivir en paz, para reencontrarse con su familia, con sus seres queridos, que sin duda alguna son los que más sufren en esta situación. Siempre se dijo, y lo veíamos desde fuera, que tu hermano asumía riesgos al denunciar, por ejemplo, la FARC y al hacer seguimiento a temas tan delicados. ¿No pensaron ustedes que estaban en riesgo? A pesar de eso lo hicieron. Por supuesto, Nardo, mira, yo que soy el menor de la casa, yo no vivía en la misma ciudad con mi hermano, ni con mi mamá en el mismo techo. Sin embargo, pues yo constantemente iba a San Cristóbal. Yo vivo aquí en Caracas desde hace 16 años. Y sí, yo notaba cada vez que mi hermano o cualquier personaje del gobierno pues lo nombraba de manera muy contundente, que este señor está diciendo mentiras. No son mentiras, o sea, eran investigaciones tras investigaciones que Javier, como defensor de derechos humanos y como docente universitario, se encargaba de investigar, de documentar y de denunciar ante las mismas instancias del Estado. Más de 1.500 denuncias reposan en el Ministerio Público, y Javier pasó de ser el denunciante a ser el denunciado, de ser el defensor de derechos humanos a ser el prisionero de conciencia de un fiscal de derechos humanos. Tenemos que ir a la pausa y me gustaría profundizar en eso, en todas esas denuncias. Si ustedes, a pesar de lo que ha ocurrido, y tú, que también estuviste cerca del asunto, ratifican eso que en un momento se dijo. Si no hay duda de que ustedes hicieron lo correcto, pero me lo vas a responder a la próxima parte. ¿No era iluso pensar que se podía denunciar sin que hubiese consecuencias? Creo que Javier, que era quien lideraba todos esos proyectos, asumió los riesgos, y bueno, el sol de hoy creo que los está pagando. Ya regresamos con ¿Qué propone? Estás viendo ¿Qué propone? Estamos de vuelta, amigas, amigos, con más de ¿Qué propone? Y nos acompaña José Rafael Tarazona. Estaba el Estado. ¿Solo grupos paramilitares o FARC también? Porque paramilitares siempre tratan como que diferenciar de paramilitares de FARC. Sí, bueno, las FARC son disidencias, son un grupo, Marquetalia, todo eso, diferentes grupos que hicieron vida en territorio venezolano o en territorio colombiano, eran la denominación que tenían en ese entonces. Aquí en Venezuela se le llaman los famosos GAI, los grupos paramilitares. No recuerdo el detalle, pero es así, básicamente. ¿No tienes miedo? Mira, creo que lo perdimos. Si me lo preguntas a mí en persona, yo perdí el miedo. De hecho, no tenía miedo, respetaba y sigo respetando las instituciones del Estado. Respeto al prójimo, no me meto con nadie porque nunca hemos sido así. Hemos sido más sociables y más humanos, siempre. Y decir que tengo miedo, ¿por qué? No lo tengo. Bueno, es que estás allí en el filo de la navaja porque sigues presentándote, porque el caso está abierto y Dios te proteja, ¿no? No es nuestra intención, amén, por supuesto. Amén. Pero cualquier cosa puede pasar. Sí, totalmente, pero yo no estoy diciendo nada malo, ni tampoco estoy metiéndome con nadie como para decir que tengo miedo. Y no es iluso pensar, por ejemplo, que hacer denuncias en lo que se conoce que hay en Venezuela era un altísimo riesgo, con el gobierno que hay, con todo lo que han hecho y todas las demostraciones que han habido. ¿No era iluso pensar que se podía denunciar sin que hubiese consecuencias? Creo que Javier, que era quien lideraba todos esos proyectos, asumió los riesgos, y bueno, el sol de hoy creo que los está pagando sin ningún elemento de convicción. Lo repito, lo ratifico, porque no se puede tapar el sol con un dedo. ¿Qué han pensado, qué han sentido ustedes como familiares, tú como ex detenido, cuando salen
en libertad otras personas a través de las negociaciones que se están haciendo y no llega tu hermano? Mira, a veces un poquito de frustración porque anhelamos la libertad de Javier, por supuesto, y la de todos quienes están injustamente detenidos. Las expectativas desde que salió Roland y otro grupo de expresos políticos a principios de octubre, a mediados de octubre del año pasado, eso elevó las expectativas de todos. Las de él también. Las de Javier, por supuesto. Diciembre fue una fecha en la que esperábamos y anhelábamos que Javier estuviese en libertad. Lamentablemente no se dio. Seguimos haciendo el trabajo, seguimos insistiendo a todas las instituciones del Estado, a las instituciones internacionales, pidiendo y exigiendo la liberación de Javier porque no existe razón alguna para que Javier esté detrás de las rejas. La libertad te llega, porque te lo digo cuando me llegó a mí, te llega de la noche a la mañana, tú no la esperas, sino simplemente te dice, te vas. Yo sé que Javier está muy cerca de obtener su libertad, porque él está tranquilo, él está en paz. Definitivamente, no sé si la palabra sea ego, que lo llevaba a tomar tal riesgo, ya él, eso ya está tranquilo, ya sabe que está superado. Está superado y ya sabe que él tiene que salir a vivir para él. Lo conversaba con mis abogados en estos días, donde también tuvieron la oportunidad de compartir con él en largo tiempo, en una visita, y decían, oye, noto a Javier mucho más tranquilo, tranquilidad que se necesita para poder aguantar todo esto que le está pasando, su situación de salud que es delicada. Es por eso que en varias oportunidades pues, hemos levantado la alerta, hemos pedido inclusive a las comunidades, a través de nuestras redes sociales, que nos colaboren en lo que puedan, porque bueno, ha sido 2 años y medio de gasto constante de nuestra familia y de quienes nos han apoyado. Ha sido bastante difícil llevar todo este tiempo. Entendí claramente que no quieres hablar de las torturas ni del pasado, y lo comprendo y además lo respeto. Sin embargo, no puedo dejar de preguntarte si eso que en un momento estuvo presente ya no está. O sea, en este momento tu hermano no es torturado. No, él no es torturado. Sí pasó. Pasó, pero ya no. Se dejó atrás. ¿Por qué crees que ya no pasa? Bueno, porque obviamente uno está en bastante comunicación con él. Yo lo visito constantemente. No, quizás no me expliqué al preguntar. Obviamente hablas con él, pero ¿por qué crees que si en un momento lo torturaron, por qué lo dejaron de torturar esos mismos que lo torturaban? Porque no había nada para hacer tal calamidad. O sea, ¿qué iban a obtener de Javier? Nada. Es un carajo inocente en todos los aspectos, literalmente, como lo cataloga Amnistía Internacional y muchas más personas, Javier es un prisionero de conciencia. Javier no es un prisionero porque haya intentado hacer algún tipo de atrocidad en contra de alguien. No, al contrario, Javier. Por conspiración, por nada de eso. No existe ningún elemento como para que el Estado venezolano lo siga manteniendo donde lo mantiene. Bien, nos toca hacer la pausa, ¿sí? Un minutico. Ok, entonces en este minuto voy a aprovechar para dejarte la pregunta. ¿Qué ha pasado con Fundarredes? ¿Sigue funcionando Fundarredes o no sigue funcionando Fundarredes? ¿Hay miedo del equipo que en un momento acompañó a tu hermano? Pero mejor lo respondes en la próxima parte. ¿Ok? Ya venimos con más de qué propone y nuestro invitado José Rafael Tarazona, hermano de Javier, José Javier Tarazona, director general de Fundarredes. Ya venimos. ¿En algún momento has sentido que él se arrepintió, que siente que cometió un error en hacerlo como lo hizo? Sí, él lo ha reconocido, que quizás el ego lo llevó a pasar un límite, a pasar esos límites de riesgo, y por eso es que le pasó lo que nos pasó. Ya regresamos con ¿Qué propone? Estás viendo ¿Qué propone? Continuamos, amigas, amigos, con más de qué propone.
Y en esta ocasión, ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, nos acompaña José Rafael Tarazona, es hermano de José Javier Tarazona, director general de Fundaredes. Y bueno, te decía en la parte anterior, si Fundaredes seguía funcionando, si el equipo se desintegró, porque bueno, hay gente que, tú has dicho que no tienes miedo, pero hay gente que sí tiene miedo. Entonces, ¿sigue funcionando? Sí, Fundaredes sigue funcionando, sus productos siguen caminando como tienen que caminar, inclusive hay nuevas actividades. No comparto todas las actividades porque primero no estoy en San Cristóbal, no tengo la capacidad de multiplicarme o inclusive de estar yendo y viniendo, y cuando lo hago específicamente para visitar a mi madre, quien está a 900 kilómetros de la capital. ¿Cómo está tu mamá con todo esto? Mira, nos cambió la vida a todos. Mi madre, como buena madre, pues preocupada por sus hijos, pero ella es sin duda alguna ese motorcito que nos ayuda y nos mantiene a nosotros con esa fortaleza y esa esperanza intacta. ¿Se lo dice? Sí, por Tranquilo, supuesto. hijo, esto va a salir, Ella está vamos a salir de esto. ¿Sí? Ella está aferrada a Dios y a la oración, y eso nos motiva a nosotros para saber que tarde o temprano esto va a terminar. Cuando hablas con Javier, él te dice si va a continuar con lo que hacía. Mira, Javier es un carajo espléndido. Un come libros, quizás por eso el fondo, que es espectacular. Más allá de come libros, es un carajo muy estudiado, muy preparado. Él no necesariamente tiene que continuar al lado de Fundaredes o inclusive en el aspecto político. Él tiene, y lo dice, yo me voy a preocupar por mí, por mi país siempre, pero él espera y anhela una reconciliación real, algo que lo necesita el país. Inclusive ha proyectado, ha comunicado, trabajar en una plataforma donde nos reconciliemos todos los venezolanos, quienes hacen vida en el país, maestros, como buen profesor que es. Bueno, para de contar, profesionales, cualquier profesional que tenga la capacidad de sumar hacia el beneficio del país. ¿Y en algún momento has sentido que él se arrepintió, que siente que cometió un error en hacerlo como lo hizo? Sí, él lo ha reconocido, que quizás el ego lo llevó a pasar un límite, a pasar esos límites de riesgo, y por eso es que le pasó lo que nos pasó. O sea que en el fondo, no sé, ¿tú llegaste a ver la película Simón? Sí. ¿Sí? O sea que al final sí ganó el gobierno, con tu hermano también. Yo no digo que ganó el gobierno, al contrario, aquí ganamos todos. Y cuando te digo que ganamos todos es entender muchas cosas que quizás de parte y parte se están haciendo mal, lo entendemos. ¿Cómo, por ejemplo? Saber que es momento de... Lo escuché en estos días, inclusive lo compartí con Juan Requesens en su entrevista con Luis, inclusive con él personalmente, porque ahorita compartimos deportes, que la reconciliación tiene que ser entendiéndonos primero los actores. Entendemos que a veces hacemos algunas cosas mal sin pensar en los demás, pero Javier está consciente de que lo que él hizo valió la pena para algo, y lo que él va a proyectar al salir es para su beneficio y para el del entorno. Ya, si yo te pediría que me ejemplarizaras eso de que se hacen cosas a veces sin pensar en los demás, ¿me podrías dar un ejemplo? Mira, individualizar quizás una denuncia. Creo que ese es el pecado que cometió Javier, y no pedirle al Estado que de forma generalizada investigara. O sea, señalar a alguien en particular. Sí, quizás señalar a ese alguien en particular es lo que hoy en día aún mantiene a Javier en prisión. O sea, que fue un error señalar aunque la persona pudiera estar incursa o no en el delito. Exacto. O sea, que ahora la idea es cuidar lo que se hace, porque no se está frente a cualquier cosa, ¿no? Total. Que este año electoral está candela pura. Eso es una emisora de radio, pero vale la expresión.